Bueno, lo que les voy a presentar ahora es los resultados de la tercera fase de la colecta de datos que la OIE lleva haciendo. Actualmente estamos en el cuarto año y el reporte de esta tercera fase se va a publicar en diciembre de este año. Entonces, lo que nosotros tenemos es un plan de monitoreo mundial y hemos tratado que sea un sistema en el cual todos los países puedan proveer la información, independientemente si no son capaces aún de proveer cantidades de antimicrobianos. Es una información que va a salvaguardar los datos, es pragmático en la manera en cómo se colectan cada uno de la información y también nos ayuda a comparar, porque hay diferentes sistemas, pero la OIE ha diseñado un sistema en el cual los datos puedan ser comparables entre los países. Les voy a dar como una perspectiva de qué es lo que nosotros colectamos a nivel de la OIE, y esto es importante porque luego voy a hablar un poco más a profundidad de cuáles son los datos que la OIE ha obtenido. Nosotros, como les dije al principio, tenemos un sistema en el cual todos los países miembros pueden aportar independientemente de su nivel y es lo que nosotros llamamos información de base. Es la parte celeste que está aquí del lado izquierdo. Y esta es una información cualitativa. Nosotros preguntamos a los países miembros si son capaces de dar las cantidades de antimicrobianos y si no lo son, tratamos de entender los obstáculos que impiden proveerlas, así como su situación actual de los promotores de crecimiento. Y luego está la parte cuantitativa, lo que nosotros llamamos opciones de notificación. Tenemos una opción de notificación 1, 2 y 3. La 1 es la opción más básica en la cual los países miembros pueden dar los datos por clases de antimicrobianos y por el uso, es decir, un uso terapéutico o un uso de promotor de crecimiento. Hasta el momento hemos publicado dos versiones. La azul se encuentra en internet, en inglés, en español y en francés. Y la amarilla es la última publicación que tenemos, en la cual la de la segunda ronda fue cuando se desarrolló la biomasa animal. Es decir, nosotros fuimos capaces de analizar las cantidades que los países miembros estaban dándonos. Y los resultados que voy a presentar ahora son los que vamos a publicar a final de este año. Ahora, ¿qué fue lo que nosotros obtuvimos en la OIE? Dividido por regiones. Ustedes pueden ver, hay diferentes cantidades de países en cada una de las regiones y aquí hemos hecho las respuestas en base a la proporción de países por región. La verdad, estamos impresionados por la cantidad de respuestas que hemos obtenido por los países miembros y no miembros durante los últimos 2 años también, que decidieron participar y pedir a la OIE ser partícipes de esta actividad. Y tenemos diferentes porcentajes en cada una de las regiones y como pueden ver hay regiones que han alcanzado o están muy cerca del 100% de participación y nosotros a lo largo de los años hemos visto que cada vez que la OIE realiza un seminario para puntos focales de productos veterinarios, luego de este seminario las respuestas se incrementan a partir de los países miembros. Aquí hay una representación de la participación de los países a través de cada una de las rondas. Y como pueden ver, ha ido en incremento. La parte azul oscura es la parte de los países que han dado datos cuantitativos. Y la parte azul más clara o celeste es la cantidad de países totales que ha participado con información de base o datos cuantitativos. En esta parte estamos muy orgullosos ya que en esta conferencia se han invitado a los delegados y a los puntos focales de productos veterinarios y como pueden ver ustedes hay un 66% en la última ronda y ha sido más o menos igual en cada una de las rondas de que los datos han sido enviados por los puntos focales de productos veterinarios y esto es muy importante en la OIE ya que nosotros entrenamos a estas personas en muchos tópicos relacionados a la resistencia antimicrobiana, pero también hemos hecho seminarios en cómo ellos pueden hacer una mejora de sus datos que se están enviando a la OIE o cuáles son los futuros desafíos que ellos tienen.
Claro, como pueden ver en cada una de las regiones, esto cambia y hemos observado que en Europa, que es un país, como ya bien dijo Jordi, tiene este programa llamado SBAC, que llevan años recolectando los datos. Normalmente en estos países hay otras personas dentro del gobierno que están designadas para ese tipo de trabajo. En la tercera ronda, nosotros preguntamos a los países que no eran capaces de darnos datos cuantitativos cuáles eran los obstáculos, pero al mismo tiempo nos dimos cuenta que del año pasado, que 38 países no fueron capaces de darnos datos, 11 de esos países en la tercera ronda ya fueron capaces de dar datos cuantitativos. Es alrededor del 29%, y estos países el año anterior habían reportado obstáculos relativos a la falta de comunicación o cooperación con otras autoridades nacionales o con el sector privado. Y por lo tanto pueden ver que este año el número de personas reportando esa categoría ha disminuido. Ahora, nosotros observamos para esta tercera fase, que se llevó a cabo durante septiembre 2017 hasta mayo 2018 de este año, que los países nos decían que no podían darnos los datos porque existía falta de legislación pertinente a la autorización, a la distribución, a la importación y el uso de productos veterinarios. Y al mismo tiempo tampoco era algo que era obligatorio en sus países, que ellos no podían pedir este tipo de información porque no se los iban a dar, porque no era legal. También vimos que hubo un crecimiento en los países que dijeron que no tenían herramientas o que hacía falta personal para completar esta actividad. Y en la parte de las herramientas lo que nos decían era más que todo que no nos podían dar datos de importación porque las aduanas no recolectaban información necesaria para calcular los kilogramos de principio activo que debían ser declarados a la OIE. Sin embargo, la mitad de estos 10 países ya nos dijo que está en comunicación con los departamentos de informática para proveer en las futuras rondas de la OIE los datos cuantitativos. Ahora, con los promotores de crecimiento, si ustedes ven, se ha remarcado que es el uso de promotores de crecimiento, porque en las rondas anteriores a la OIE, nosotros preguntábamos a los países miembros si ellos autorizaban los promotores de crecimiento, pero al mismo tiempo les decíamos, si ustedes saben que no existe legislación, pero los promotores de crecimiento se están usando, usted debe responder sí a esta pregunta que es relativa a la autorización. Por lo tanto, en la tercera fase, con el grupo ad hoc de resistencia antimicrobiana, los expertos ahí, se discutió y se decidió que se iba a cambiar la pregunta y nosotros podíamos dividir el uso y la legislación. La legislación van a tener más información en el reporte que será publicado en diciembre, pero esto es en cuanto al uso. Tenemos 72 países que nos dijeron nosotros no utilizamos promotores de crecimiento, con o sin legislación, y 29 países que nos dijeron nosotros sí lo utilizamos, y al lado izquierdo pueden ver la distribución de países miembros en cada una de las regiones. Y pueden ver que hay un número mayor de países en las Américas y en Asia y el Pacífico que nos comunicaron que había más uso de promotores de crecimiento. Sin embargo, dentro de todos estos países, nosotros después preguntamos acerca de la lista de cuáles moléculas están siendo utilizadas como promotores de crecimiento. De 45 países que nos respondieron que usaban promotores de crecimiento, 31 fueron capaces de darnos una lista. Y ustedes pueden ver bacitacina y tilosina fueron las más nombradas por los países y la colistina fue nombrada por 12 países como promotores de crecimiento. Sin embargo, dentro de esta categoría hay alrededor de 10 a 11 países que nos dijeron que van a trabajar en sus legislaciones y próximamente van a prohibir la colistina. 8 de estos países están trabajando para prohibir la colistina y 2 países nos dijeron vamos a prohibir completamente los promotores de crecimiento en nuestro país. Esto, lo que les dije al principio, nosotros teníamos la parte de
información de base, lo que consideramos la información cualitativa, y tenemos las reporting options o opciones de notificación, y estas ustedes pueden ver que está la división de cómo los países nos están dando los datos. La mayoría de los países nos están dando datos básicos, que es la opción 1. Sin embargo, en la tercera fase hemos empezado a ver que los países se están moviendo a la opción 2, donde son capaces de darnos datos cuantitativos por grupos de animales. Y la OIE, por grupos animales en este cuestionario, entiende que son los animales terrestres de consumo humano, los animales acuáticos de consumo humano y los animales de compañía. Lo que hemos visto también es que las regiones de África, la región de África se ha movido muy rápido, porque al principio era una región que no nos daba muchos datos cuantitativos. Sin embargo, para este año hay muchos países comparados al primer año que ahora son capaces de darnos datos cuantitativos. Nosotros en la OIE, el primer año preguntamos, dimos un año específico, y el año específico era 2013, el año objetivo. Sin embargo, nosotros aceptamos una gama de varios años porque sabemos que los países no están en las mismas situaciones. Y obtuvimos datos desde 2010 hasta 2015. En la segunda ronda de la OIE, el año objetivo fue el 2014 y obtuvimos datos de 2013 a 2016, es decir, el rango de años estaba siendo reducido. Y para el tercer año, el año objetivo fue 2015 y obtuvimos únicamente 3 años, lo que podría indicar que tal vez en un futuro los países podrían ser capaces de darnos 1 o 2 años únicamente. Entonces, lo que observamos acá, hay un casi 50-50 que nos están dando datos para el año objetivo que pidió la OIE, que fue el 2015 en la tercera ronda, y la otra parte de países nos está dando sobre todo para el 2017, es decir, un año antes de cuando se lanza la fase de datos. Pero cuando nosotros vemos las distribuciones por países, por regiones, los países nos están dando diferentes tipos de datos. La mayoría de regiones, África, América, Asia, aquí no se presenta Medio Oriente porque fueron pocos los países y por razones de confidencialidad preferimos no mostrarlo. Pero estas 3 regiones que les dije al principio nos están dando más datos del año pasado. En cambio, Europa nos está dando más datos de hace 2 años, lo cual a nosotros nos ha indicado que estas regiones están siendo nuevas y no pueden ir muy atrás en los datos y proveerlos a la OIE. Nos pueden dar datos recientes, pero no de hace 2 o 3, 4 años. Con el sistema de fuentes de datos, ¿de dónde es que obtienen los países miembros esos datos? Ustedes se fijaron al principio, en la tercera ronda teníamos 118 países. Sin embargo, aquí se presentan únicamente 94 países y es porque en cada uno de los casos que se observaba que los países daban varias fuentes de datos y había un riesgo de duplicación, se interactuó con estos países, se trató de entender sus sistemas de distribución, sus sistemas de venta y verificar que no había un doblaje en las cantidades o en las fuentes que ellos estaban reportando. Se hicieron 582 interacciones con los países, más 20 llamadas, entre otro tipo de preguntas relacionadas con los 118 países que dieron datos cuantitativos. Y al final se logró validar únicamente con 94 países, y los 24 que no logramos validar fueron excluidos de este gráfico. Entonces, la mayoría de los países nos decían, nosotros estamos dando datos de ventas de mayoristas o de los titulares de los certificados de libre venta. Y la otra parte de países, sobre todo varía mucho en las regiones, nos estaban dando datos de importación de productos veterinarios. Y había otro grupo, alrededor de 10 países al final, que nos decía otros. Y cuando observamos eran otros, pero seguían siendo dentro de la gama de importaciones, porque nos decían no son importaciones que vienen de aduanas, que era una de las opciones de la OIE, sino permisos de importación que nosotros damos que no necesariamente están ligados con los permisos de aduana.
Ahora, nosotros tenemos, esta es la proporción de cantidades de antimicrobianos en 116 países. 2 países fueron excluidos porque no se podía explicar la gran cantidad de antimicrobianos que ellos tenían, pero ustedes pueden ver que son las tetraciclinas las que este es un porcentaje en relación a las toneladas o kilogramos que los países habían reportado en total. Y a nivel mundial las tetraciclinas son las que tenían un alto reporte de cantidad de kilogramos, seguido por las penicilinas. Lo que nos dimos cuenta en algunas regiones, sobre todo por ejemplo en África, habían regiones, países que nos habían colocado más del 70% de sus toneladas en una sola clase antimicrobial. Normalmente la que más se mencionaba era tetraciclina. Tratamos de hacer una interacción con los países, sin embargo, no todos respondieron, pero los que nos lograron responder nos dijeron que las tetraciclinas era una de las clases más baratas en sus países y también eran de libre venta. No se necesitaba una prescripción para este grupo de antimicrobianos. Y es algo que nosotros tenemos que desarrollar más porque hemos visto que cuando un país normalmente coloca más del 70% en una sola clase, está también ligado un poco a las tendencias económicas, qué tan desarrollado económicamente podría estar un país, pero es algo que tenemos que desarrollar y esperamos desarrollarlo en las próximas fases de la OIE. Ahora, nosotros hicimos un análisis de las cantidades de antimicrobianos declaradas y desarrollamos una biomasa animal. Esto es algo que no les preguntamos a los países miembros porque la mayoría son puntos focales de productos veterinarios y no está dentro de sus términos de referencia de las poblaciones animales. Sin embargo, ¿qué fue lo que hizo la OIE? La OIE, junto con el Grupo Ad Hoc de Resistencia Antimicrobiana, más el Centro Colaborador, que nos ayuda en la colecta de datos, se desarrolló una metodología para desarrollar una biomasa animal. Y en esto se tomó en cuenta las poblaciones animales que eran declaradas a través del WAGIS, de la OIE, y también poblaciones que eran declaradas a través de FAOStat. Este trabajo de la biomasa animal se desarrolló para los años objetivos de la OIE, que era en el segundo año era el 2014 y para esta tercera fase es el 2015, dado que teníamos más países reportándonos datos para ese año. Ahora, ¿cómo se desarrolló la biomasa animal? Se toma en cuenta el número de poblaciones animales por país, las producciones de ciclo o cuánto vive un animal en un país, cuándo va a ir a matadero, y los pesos promedios, y se toma en cuenta de cada uno de los países. Esto es para poder analizar las cantidades que ustedes dieron. En el reporte de la OIE están definidas las fórmulas que se utilizaron en la OIE y ustedes podrían replicarlas también en sus países. Y eso nos permite una comparación entre regiones a nivel de la OIE. Ahora, para el tercer año, en cuanto a la biomasa animal, se desarrolló para 91 países y estas especies aquí presentadas son las que podrían estar en probabilidad de estar bajo las cantidades que los países miembros reportaron. Ustedes pueden ver que los animales acuáticos, los pescados, tienen un 6%, pero eso no es realmente relativo a los 91 países. Es solamente si estos 91 países nos reportaron que sus datos cubrían a animales acuáticos. Si no cubrían animales acuáticos, la OIE no iba a desarrollar una biomasa animal para los animales acuáticos. Ahora pueden ver que los bovinos fueron los que más predominaban. Esto puede cambiar en cuanto a las regiones dependiendo de cuáles son los países y el número de países participando en la región. Y luego estaban los porcinos. Ahora, al analizar todo esto a nivel mundial, tomando en cuenta la biomasa animal, porque no solo podemos ver las cantidades reportadas, las toneladas de antimicrobianos, tuvimos que 168.75 miligramos por kilogramos fueron encontrados para 2015 en estos 91 países. Y luego se hizo una estimación a partir de los datos de cobertura. Nosotros preguntábamos a los países cuánto ustedes han cubierto
en su país. Si nos decían 100%, no era necesario que la OIE hiciera una extrapolación de las cantidades. Sin embargo, si ellos nos decían cubrimos únicamente el 80%, nosotros íbamos a hacer una extrapolación hasta el 100%. Entonces, el que está del lado azul es la extrapolación que hizo la OIE a partir de los porcentajes de cobertura y el rojo fue tal como fue declarado. Y pueden ver, aquí están las divisiones por cada una de las regiones de la OIE. Ahora hay más representación por países debido a que en el primer año que desarrollamos esta metodología había menos representación. Por ejemplo, en Asia había una representación únicamente de 6 países, mientras que ahora hay representación de 19 países. ¿Cuáles son los siguientes pasos que nosotros queremos en la colecta de datos? Que siga la participación de los países miembros. Nosotros ya lanzamos el cuarto año de la OIE, lo lanzamos el 20 de septiembre a los delegados con copia de todos los puntos focales. La fecha límite es el 3 de diciembre y esperamos obtener más información acerca del uso, es decir, si son capaces los países de diferenciar entre uso terapéutico y uso de promotor de crecimiento, en grupos animales, en rutas de administración, es decir, si pueden ir avanzando en las opciones de notificación. Nosotros como OIE también queremos desarrollar más la parte de biomasa animal con los pesos promedios de los animales y los factores de ciclo para cada una de las regiones, porque se hizo este trabajo no solo a nivel mundial, sino que se tomó en cuenta cada una de las regiones y es algo que queremos desarrollar más. Y a una visión más larga, lo que queremos es ver hacia poder colectar información por especie, no tanto por grupos animales, pero por especies. Y realmente como hoy estamos agradecidos por toda la participación que ha habido de los países miembros. Realmente yo creo que aquí están sentadas las personas que trabajan con esto a diario. Realmente muchas gracias por el trabajo que ustedes hacen. Y también hemos descubierto que necesitan apoyo, es por eso que nosotros también, que sean lo más detallistas posibles en cuanto a sus obstáculos. Nosotros trabajamos, ya vieron todas las interacciones que hay con ustedes, nosotros estamos abiertos a discutir, a hablar, a poder entender las realidades de cada uno de ustedes. Y también queremos que para el futuro, ya que tenemos esta base de datos hasta el momento en un Excel, queremos desarrollarlo a que pueda ser un software, a que pueda ser algo más avanzado, al que puedan ustedes analizar los datos a nivel de país y puedan utilizarla para tomar decisiones a nivel nacional. Así que muchas gracias realmente por ustedes que yo puedo presentar esto y también gracias a los expertos del Grupo Ad Hoc de Resistencia Antimicrobiana y al Centro Colaborador. Gracias.